Santiago Morales conduce el tren de voz, el tren de voz. En 140 caracteres queremos saber tu opinión. Escribe @el tren de voz. En 140 caracteres queremos saber tu opinión. Escribe @el tren de voz. ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago. Les vamos a estar acompañando en este programa que se llama El Tren de Voz. Hoy tenemos un tema muy importante, que es el duelo. ¿Cuáles son las etapas en que nosotros pasamos en el momento que perdemos a alguien, en este caso de una persona, o la pérdida de una pareja, la pérdida de un proceso que sería del trabajo? Va a estar acompañando el psicólogo de cabecera del Tren de Voz, bueno, en este programa que nosotros tenemos, que se llama Amílcar Acuña, psicólogo y sexólogo en terapia de pareja. Mándanos sus preguntas, sus sugerencias, qué programa o qué temas que quieren ustedes que toquemos, y lo vamos a preguntar o lo vamos a tomar en cuenta. Por lo tanto, les invito a que nos acompañen, y si les gusta este programa, que nos den su like y se suscriban a nuestro canal para que lleguemos a mucho más personas. Santiago Morales conduce el tren de voz, el tren de voz. Continuamos con este programa, El Tren de Voz. Como les comentaba del inicio del programa, que nos acompaña nuestros especialistas, psicólogo, sexólogo y terapeuta de pareja, nuestro gran amigo Amílcar Acuña. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Gracias, bien, gracias. Antes de comenzar, yo quisiera que me dijeras, yo en este caso, si tocamos un tema de duelo, yo considero que es algo natural que en el proceso del ser humano va viviendo, pero yo quisiera que tú me especifiques qué es el duelo. Yo lo considero algo normal. ¿Tú cómo lo calificarías? Bueno, efectivamente, como lo planteas, es un proceso que es parte del día a día de cada persona, porque todas y todos, durante las diferentes etapas que vamos cruzando a lo largo de nuestra vida, vamos a experimentar una serie de cambios, una serie de pérdidas. Puede ser cambios de domicilio, laborales, afectaciones en términos económicos, la pérdida de un ser querido, y pues todo esto tiene que ver con el duelo, con esta situación que puede presentarse en la vida de una persona, y esta persona experimenta un cambio, una pérdida significativa, y habitualmente, digamos coloquialmente, solía asociarse el duelo solo a la muerte, pero en realidad el duelo está asociado a cualquier proceso de pérdida, de cambio, que haya impactado de manera significativa a una persona. O sea que estamos hablando que lleva todo un proceso, ¿no? En parte de duelo, y no nada más simplemente por la muerte de una persona, podríamos decir, sino hasta la pérdida de una pareja, ¿no? Sí, puede ser, como te decía, la pérdida de una pareja, la muerte de mi mascota también puede ser tan significativa y dolorosa que también eso implicará un proceso de duelo, el perder mi trabajo, el empleo, una amistad, una relación de pareja. Todos estos eventos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida implican un duelo. Es más, el proceso de ir envejeciendo. Eso implica un proceso de duelo. De repente el aceptar que ya aparecieron las ganas, que ya no tengo la misma habilidad o agilidad que tenía antes, eso también implica un proceso de duelo. El ir viviendo estos procesos también con nuestras amistades o con nuestros padres, de repente ver que mamá, que papá ya no tienen las mismas habilidades que tenían antes, pues también implica un proceso de duelo. A veces queremos que sean más rápidos, más ágiles, y resulta que ya no son como los recordábamos. Ok, antes de continuar, presentamos a Luis, también nos va a acompañar en este programa. Como ahorita les estamos diciendo que estamos hablando del duelo. En este caso, que tiene los tres procesos el duelo, ¿cómo considerarías la aceptación o la negación? Bueno, en realidad son etapas del proceso de duelo. Elizabeth Kubler-Ross proponía 5 etapas por las cuales atraviesa una persona cuando vive un duelo. Y una de esas etapas es la negación, otra la aceptación, otra la negación. Entonces hay distintas etapas. Si quieren, ahorita mencionamos cada una de estas etapas, porque también antes el duelo se manejaba a nivel teórico más como un proceso lineal, y ahora ya se maneja como un proceso dinámico. Ya hasta se ha sumado una etapa de aprendizaje.
Exactamente. ¿Cómo consideras, Luis? ¿Tú cómo ves? Yo siento que, y aquí viene el otro punto de vista, ¿no? Muchas personas sabemos que depende de la personalidad, pero hay personas que no lo viven de la misma manera, ¿no? Claro. Unas personas lo pueden vivir hasta llegar a una etapa de depresión, absolutamente, y otras personas, como lo que tú me comentabas, que se me cayó un dulce, sigo por la vida y tan, ¿no? O sea, mi vida sigue, no se detiene. Sin embargo, hay personas que a veces les cuesta, dependiendo, mucho trabajo, ¿no? ya dependerá, ahorita nos explicas en qué depende, de que a muchas personas les llegue a costar este proceso asimilarlo, y cómo trabajar, pelotear ideas para que de verdad ya no se sientan tan frustrados, porque llega a haber una frustración en cuanto a pasaron ¿hace cuánto tiempo que perdiste a tu familiar? No, pues hace 5 años. Y sigues con ese sentimiento que pareciera que no lo puedes sacar, y en el momento de recordarlo tienes las lágrimas y todo. Y pasa en todos los ámbitos que dijiste, ¿no? Laboral, de pareja y la muerte, ¿no? de familiar, ¿no? Claro. Sí, ya está en un proceso individual, ¿no? Cuando hablábamos de la vejez, o cuando puedo llegar a pensar en mi propia muerte, cuando empiezan a morir mis pares, mis amigos, mis amigas, mis conocidos, mis conocidas, pues también eso me confronta con mi propia muerte. También eso me confronta con mi vulnerabilidad, y hay personas que se resisten a hablar, a planear su entierro, su funeral. Y pues si vamos planeando por la vida tantas cosas, ¿cómo no planear el último evento y el evento más importante al que vamos a asistir? Porque va a ser el último al que vamos a asistir, y es el último que podemos y tenemos la oportunidad de empezar a vivir desde un lugar distinto. Hay otras culturas que lo viven como un momento de transición, como una transformación, y lo viven como una fiesta, y no se visten de negro, y no lloran. Es otra significación, pero también tiene que ver con cuestiones sociales, culturales, psicológicas, que también forman parte de ese contexto. Ahora, ¿por qué les cuesta más a unas personas que a otras así? Bueno, de entrada podemos decir que todas y todos somos diferentes. Entonces, todas y todos hacemos frente a las situaciones que se nos están presentando en el día a día de manera distinta. Tenemos recursos distintos. Entonces, pues realmente todas y todos lo haremos de manera diferente. Ahora bien, estadísticamente hablando, y por lo menos con los manuales de diagnóstico, podríamos decir que se ha establecido que en un periodo de duelo saludable, por así decirlo, duraría un periodo aproximado de 6 meses a 1 año. Okay. Si dura más de esto, ya estaríamos hablando de un duelo no funcional, lo que algunos autores han denominado un duelo patológico, encapsulado, que no se ha resuelto, que sigue la persona ahí atorada, y que es importante trabajarlo. ¿Con quién? Con un especialista. Tenemos tanatólogos, tanatólogas, tenemos psicoterapeutas que se han especializado justamente en estos temas de duelo. Y las etapas que mencionabas hace ratito tú, Santiago, no necesariamente siguen un proceso de aceptación, de negación, de ira. O sea, a veces puedes tú agarrar y decir, lo acepto como viene, como es la vida, y al día de mañana ya agarras y dices, no, es que no puede ser, no coincido que la persona se haya ido. Sí, en realidad las etapas del duelo que se propusieron, desde que las propuso Elizabeth Kubler-Ross y otros autores, estas propuestas que se han hecho es para comprender, para explicar lo que implica un proceso de duelo, pero no necesariamente ocurre en ese orden. Pueden ocurrir en órdenes totalmente distintos. Hay quienes pueden aparentemente iniciar su proceso de duelo desde la aceptación, y aparentemente todo está tranquilo y todo está bien y todo está muy estable, y después iniciar toda la otra parte de ira, negación, negociación. Entonces, sí son como diferentes situaciones, pero creo que valdría la pena primero, si quieren, mencionamos como cuáles son las etapas que propone Elizabeth Kubler-Ross, cuáles son otras etapas que ahora, desde estas miradas que nos plantean un proceso más dinámico, se van sumando, y después en qué se supone que implica cada una de estas etapas, y sí teniendo muy en cuenta que se pueden presentar
de distintas formas, que no siguen un orden, el orden que nosotros vamos a marcar ahorita, es porque se nos facilita metodológicamente hablando explicarlo de esa manera, pero no necesariamente van a ocurrir de esa forma. Y más o menos en términos estadísticos lo que ya marcábamos, pues una duración de 6 meses a 1 año. Algo muy importante es que los duelos se acompañan, ¿sale? ¿Se acompañan con uno mismo o con la familia o acompañados de los amigos o depende de la persona? Depende de la persona, depende también del contexto. Hay ocasiones que historias, por ejemplo, muy vinculadas a la historia de la homosexualidad, cuando se empieza a dar toda esta aparición del denominado cáncer rosa que se refería al VIH, muchas familias biológicas dejaron de lado a sus familiares homosexuales justamente por el estigma que tenía el hecho de estar infectado con VIH. Entonces ahí se suscita un fenómeno muy interesante, que es el que empiezan a generarse grupos de amigos, de amigas, que se vuelven esa red de apoyo para estas personas y se vuelven en esta familia por elección de estas personas. Entonces a veces quienes nos acompañan en nuestros procesos de duelo no necesariamente son nuestras familias biológicas, sino son nuestras familias por elección. Pueden ser nuestras amigas, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros cómplices, y entonces son ellas y ellos quienes nos van acompañando en estos procesos. Entonces, pues dependerá del contexto, de los recursos, de la red de apoyo de la persona, pero es importante también que no caigamos como en el échale ganitas, no pasa nada, cuando sí está pasando. No es cuestión de solo echarle ganas, porque implica una serie de movimientos a nivel interno, a nivel emocional, que se están poniendo en juego. En este caso podríamos tomar como, por ejemplo, si a una persona se le muere a alguien o algo así, o por ejemplo también perder un trabajo, también puede distraerse en el ámbito de que si le gusta la música, si le gusta salir, si le gusta bailar, si le gusta ir al cine. ¿Eso también parte influye del acompañamiento? Puede ser. También ahí habrá que ir respetando que cada persona tiene un ritmo, un tiempo distinto, y entonces hay quienes apenas se ha dado la pérdida, pues no estamos de ánimo, no queremos justo salir, o no se nos antoja el cine o el cafecito, tal vez eso no, pero eso ya hablamos de sí, cada persona, y entonces dependerá de el escuchar, el acercamiento, el vínculo que tengamos con esta persona, para que pueda existir la confianza de decir qué necesita esa persona en ese momento. Porque a veces cuando estamos acompañando un duelo, pues damos por hecho que la persona necesita X. Bueno, sí. Preguntemos primero, ¿no? ¿Qué necesitas? Tiene mucha razón, sí. La verdad es que no sé qué hacer, no sé qué decirte, sin embargo, sí quisiera que supieras que aquí estoy. Okay. Y me gustaría saber de qué manera yo en este momento te puedo acompañar en este proceso que estás viviendo. Porque habrá cosas que podamos hacer y cosas que no. Así es, sí tienes razón. Y a veces, pues no tenemos por qué saber todo, no tenemos por qué tener todas las respuestas, y no es una receta de cocina que digamos, siga estos 5 pasos y todo será extraordinario. Sí. La demanda social actualmente es esa, ¿no? Dame 5 tips, dame 10 tips, y entonces todo tiene que ser rápido, breve, claro, preciso. No funcionamos así, aunque socialmente de repente la demanda sea esa. Y la mejor estrategia puede ser preguntarle directamente a la persona. Sería una forma correcta, ¿no? Pues una forma quizás más funcional, distinta. A nosotros, por lo menos a mí como terapeuta, pues no me gusta caer como en estas dicotomías de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, sino hablemos de elementos que pueden sumar o no más en este momento, en esta experiencia que la persona está viviendo. Ok. Arráncate entonces con las etapas que decías de esta. Bueno, pues empecemos con las 5 etapas que nos propone Elizabeth Kubler-Ross. La primera sería la negación. La negación es justamente cuando a lo mejor a mí me dan un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, a lo mejor una enfermedad terminal, y yo digo, no es cierto, esto no está pasando. O viene el diagnóstico a un ser querido, a un familiar, y
de que la muerte es inminente, y entonces digo, no es cierto, esto no está pasando, no, seguramente se equivocaron, el diagnóstico está mal, vayamos a buscar otras opciones, y entonces hago de todo como para no enfrentarme a esta realidad tangible con la que se me está confrontando. Una segunda etapa sería la ira, que es justamente cuando hay mucho enojo, mucho rencor, mucho resentimiento, y me puedo enojar con mi hermano, con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, con el trabajo, con el universo, con Dios, porque es injusto, porque a mí, porque no a los demás, y entonces de repente pareciera que a todo el mundo le tiene que pasar, pero a mí no. Pues soy una parte más de esta realidad, de este universo, y potencialmente a todos nos va a ocurrir una situación de pérdida, del tipo que sea. Entonces la ira implicaría justamente eso, mucho enojo contra una persona, contra el universo, contra una deidad, contra un Dios, contra alguien, pero hay mucho enojo. Una tercera etapa sería la negociación, cuando se busca ofrecer, por ejemplo, a Dios, al universo, a alguien, no, mira, si me curo, si se cura, si se salva, si todo sale bien, si me devuelven mi trabajo, si mi mascota revive, yo te prometo que voy a ser la persona más buena del mundo, ahora sí cumpliré con las cosas, no voy a tratar mal a nadie, seré mejor persona, no sé. Pero son como estas cosas que buscamos negociar de que esto cambie, de que esta realidad no sea la que me están diciendo que va a ser, porque me amenaza, porque me duele. Luego podremos pasar por una etapa de tristeza que algunos denominan también depresión. ¿Sale? Hay que para tener no confundir, cuidado. exacto. Vamos a llamarla tristeza porque la depresión es otra cosa, y entonces tristeza. Vamos a pasar por un periodo, por una etapa de una profunda tristeza, de lo que implica esta pérdida. De ¿Cuánto tiempo le calculas que una persona puede estar triste en el acompañamiento de...? Porque a lo mejor es distinto perder una pareja que perder un familiar. Y dependerá de cómo fue el proceso. Y cómo haya sido esa relación y ese vínculo. Porque a lo mejor yo no soy tan apegado a mi familia, y pues sí se muere un familiar. Y ¿ves? Es como tú. Bye, ¿no? Y a lo mejor se muere mi pareja, y mi pareja era mi universo, mi mundo, así mi es. vida. Pues es como que también está mal muera una llevarlo parte hasta ese límite, ¿no? Pues volvemos, nosotros no solemos como buscar clasificarlo en bueno, malo, correcto, incorrecto, simplemente es las historias de cada una de las personas es distinta, la historia de cada uno de nosotros es distinta, y eso nos lleva a relacionarnos y vincularnos de manera diferente con las personas, con nuestros familiares, con nuestras amistades, y entonces eso nos puede llevar a que a lo mejor el día que fallezca un amigo, una amiga, sea tremendamente doloroso, y a lo mejor un familiar no tanto, pero quizás esa amiga, ese amigo era mi familiar de elección, era quien me aceptaba, quien me conocía tal cual era sin juzgarme, y entonces el vínculo y la relación que habíamos construido era mucho más profunda que la que había construido con alguien, aunque biológicamente fuera mi sangre, ¿no? Sí, claro. Mi familia. Entonces, el tiempo aproximado de la tristeza que pueda llevar. Entre estas etapas que estamos mencionando, que ahorita llevamos 4 de 5, por lo menos desde las que propone Elizabeth Kubler-Ross, volvemos, el tiempo estimado en el que vamos a estar fluctuando en estas etapas es de 6 meses a 1 año. No hay como tienes que durar 1 mes, 2 meses en esta, 1 mes, 2 meses en la otra, no. Es un tiempo estimado. Lo que sí es que dependiendo de el trabajo, del acompañamiento que reciba la persona, si la persona recibe apoyo psicológico, psicoterapéutico, tanatológico, el proceso puede ser mucho más amigable, no tiene que ser tan tortuoso, no tiene que ser tan doloroso. Hace ratito decías tú que, por ejemplo, te dan una noticia de una enfermedad crónica y obviamente está la etapa de la negación. Por eso entonces ese acompañamiento en cuanto a que tienes que acudir a tus terapias y citas para sacarte de ese... Adherirme al tratamiento, simplemente. Hay muchas situaciones que de repente, por ejemplo con el VIH, implican un proceso de adherirse al tratamiento, de tomar el medicamento,
y de repente hay resistencia, y la resistencia puede ser justamente en de no, yo no estoy enfermo, o buscar situaciones alternativas o alguna otra situación que me prometa que me va a sanar, que me va a curar. Hay ciertas creencias, hay ciertas religiones que ofrecen ciertos planteamientos que desde ahí va a venir la sanación, y entonces yo no hago la parte médica, científica que me tocaría, justamente desde estar entre la negación y luego pasar a una negociación donde voy a negociar con un ser supremo que me va a sanar, que me va a curar, y entonces esto se va a superar. Pero en este caso, por ejemplo, si una persona tiene ese tipo de negación, como bueno, en ese tipo de negociación que estás comentando al respecto de que no acepto lo que es la parte, si no lo acepto estoy en negación. No, si no lo acepto en la parte de que yo me voy a curar por parte supremo o por un sistema médico. Me voy como a esta parte más mágica. Ajá. Entonces, ¿cómo consideras que es más favorable, o dependiendo de la persona cómo lo considere, cuál es y la ideal de que pueda seguir, ya sea lo más supremo o una médica? Bueno, en realidad, desde la aportación que en este momento estamos compartiendo, pues nos vamos, por lo menos desde mi formación y desde la ética profesional, pues me tocará, por supuesto, hacer todo lo que científicamente está comprobado para lograr un objetivo y lograr el bienestar más viable para la persona. Somos respetuosos de las creencias, de los usos y costumbres de cada comunidad, de cada persona. Sin embargo, también pues estas decisiones generarán una consecuencia. Entonces, en casos como el VIH, en casos como cáncer, en casos de algún otro proceso crónico degenerativo, pues por supuesto, si no hay tratamiento de por medio, el cuadro clínico puede ser más severo, va a avanzar, y por supuesto el deterioro será mayor cuando a lo mejor pudo haber sido distinto. Entonces, en este caso podríamos decir que prácticamente aceptemos lo que la persona, en este caso afectado, que ahora sí la decisión que tome, ¿no? En este caso, porque tampoco podríamos obligar de que tome esta parte. Pero podría ser y no podría ser, porque existen los hechos, finalmente, así es, ¿no? así y es. está ya bajo un contexto científico. Así es. Si regresamos o vamos al VIH, hay personas que dicen que no existe el VIH. Exacto. Y que como no existe esa enfermedad, pues entonces todos vayamos Como que se no ha pasado nada, ¿no? Sí, o sea, no aceptar esa realidad. Claro, y como profesionistas y como personas que estamos al final del día comunicando, que estamos dando información, sería muy irresponsable de nuestra parte negar hechos con fundamento científico. Porque las cifras además están ahí. Los casos están, hay N cantidad de estudios longitudinales. No, pero entonces, por supuesto que esa realidad no la podemos negar. Que la persona elija no tener un tratamiento porque en sus usos, en sus costumbres, en sus creencias está que si ella se apega a su religión, a su deidad, a su dios, a su diosa, le va a sanar, pues es válido, es su creencia, y por supuesto eso tendrá sus consecuencias. Exacto. ¿No? Sí. En este caso, y hay casos de gente que en menos de un año ha fallecido por una situación como VIH, que pues hoy por hoy ya es una enfermedad que se ha transformado en una enfermedad crónico-degenerativa, en una situación, en una infección de transmisión sexual que puede mantenerse a raya siempre y cuando la persona se apegue a tratamiento. Por eso es tan importante que cuando se van a dar diagnósticos, cuando se van a dar noticias de este estilo, se hagan por parte de un profesionista y se hagan siguiendo todo un protocolo. No nada más es dar la noticia y ya, no, tiene que haber todo un protocolo, todo un acompañamiento para que la persona, entonces, aunque pase por estas etapas de duelo, que indiscutiblemente las va a vivir, las va a pasar, eso lo sabemos a partir de todos los estudios que se han hecho, pues logre transitar en este proceso de la forma más funcional posible y logre, por supuesto, que la persona entienda la importancia que tiene el tratamiento. Y la quinta etapa sería la aceptación, que es cuando viene ya este periodo donde acepto que este es mi caso, esta es mi realidad, esto ocurrió, no lo puedo cambiar
Y entonces a partir de ahí, ¿qué quiero hacer con esto? Que es cuando las personas, si hay un proceso de un acompañamiento tanatológico y ya hay un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, o ya tal cual sabemos que las horas, los días están contados de este ser querido, pues podemos despedirnos, podemos cerrar nuestras cuentas con esa persona, no irnos con ningún pendiente, que la persona también tenga la oportunidad de despedirse, de ofrecer disculpas o lo que requiera en ese momento de ambas partes para cerrar este proceso. Tomar decisiones. Si no es momento de detenernos, es momento de relajarnos, de respirar. A veces de verdad toca detenernos y como la arena en el agua del mar, cuando se mueve el mar, las olas, y queremos ver, pues la visión no es muy clara. Pero si permitimos que esa arena se asiente, la visión cada vez va a ser mucho más clara. Lo mismo ocurre con nosotros, va a ser mucho más claro si no queremos decidir en la inmediatez, sino si nos damos la oportunidad de detenernos y de a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, ir checando cómo estamos y qué necesitamos, qué realmente requiero aquí y ahora para hacerle frente a esta situación. Lo segundo sería entender que el cambio es un elemento inherente a la vida. Si hay algo que está presente constantemente en nuestra vida es el cambio. Exactamente. Entonces, como una cuestión social, cultural, también es importante que aceptemos el cambio. La pérdida es el cambio. Puede significar cambio, puede ser sinónimo de cambio, de transformación, de que esta situación que se está presentando puede ser la oportunidad para llevarme a un lugar distinto. A lo mejor yo ya me encontraba en una zona de confort y desde ahí ya no me movía, ya estaba muy a gusto. Pero en el cambio puede ser la oportunidad de replantearme muchas cosas y de crecer. Hay gente que ha crecido mucho a partir de estas situaciones críticas que se les presentaron, de estas crisis, de la pérdida del trabajo, y a lo mejor terminaron convirtiéndose en empresarios, en empresarias exitosas, que si no hubieran salido de esa zona de confort, nunca hubieran hecho ese planteamiento. Exactamente. Entonces, lo que estamos planteando es el duelo y esas son las partes que nosotros podríamos tomar ahora sí que para salir adelante de este proceso, ¿no? Como usarlo más como una brújula, ¿no? Para saber más o menos por dónde estoy, ubicarme un poquito, saber que esto que me está pasando es parte de un proceso de duelo, que no soy el único al que le pasa, nos pasa a todos y nos va a pasar a todos. Y el cómo lo vaya viviendo, el que yo elija vivirlo de una manera también más amistosa o más dolorosa, va a depender también de mi actitud ante la vida, ¿no? Este famoso proceso de resiliencia, de cómo voy enfrentando las cosas, de si es un proceso ya en sí complejo, doloroso, y además me aíslo y no lo hablo y no me permito estar o recibir el apoyo, la solidaridad de mis seres queridos o de un especialista, pues eso me lo va a hacer más doloroso, me va a llevar más tiempo. Si yo me acompaño de los profesionistas en esta área, si yo lo comparto con mis seres queridos, si yo me permito ser acompañado, pues esto también va amortiguando este proceso. Y entonces voy descubriendo que no tengo por qué vivirlo solo, lo puedo vivir acompañado. Y eso indiscutiblemente marca la diferencia. Exactamente. ¿Algo más que quieras antes de despedirnos? Bueno, ahora toquemos el punto de vista donde están las dos parejas, pero una se queda sin trabajo. Y entonces, ¿cómo vivir o cómo ayudarle a esa otra persona que está viviendo el duelo? Porque él es el afectado, pero también me llega a afectar a mí, a lo mejor en mi economía, a lo mejor en verlo sufrir, a lo mejor en ver esta pérdida de que le está doliendo y, como dices, no poder hacer nada, preguntar, como dices, ¿no? Pero ¿qué más podemos ofrecerle a esa persona que es el doliente? De entrada yo te diría, en ese ejemplo que nos das, tenemos a dos personas que están viviendo un duelo. Al que perdió el trabajo, pero también a la pareja que venía viviendo a su pareja de una manera distinta a la de como seguramente va a estar una vez que tiene la pérdida de ese trabajo. Y entonces, esa persona que tengo junto a mí ya no es
como era, y entonces a veces cuando se empieza a ver afectada su seguridad, su estabilidad, su estado de ánimo, su solvencia económica, pues también me afecta a mí, también es un duelo para mí, porque entonces ya no es el que era, y entonces yo también tengo que elaborar que en este momento por lo menos él también está cambiando y yo estoy cambiando, y entonces estamos viviendo una situación crítica que también impacta la relación de pareja. Y entonces esto que está afectando la relación de pareja, si lo hablamos de dos o del número de personas involucradas, habrá que sentarse, habrá que hablarlo y habrá que abrir qué necesitamos. El silencio perpetúa. Cuando lo nombramos, lo rompemos, y el romperlo nos da la oportunidad de asumir una parte más activa, no tener una posibilidad o una acción pasiva, sino yo me asumo, me nombro, lo nombramos, nos asumimos, y desde ahí ¿qué necesitamos? Como pareja, ¿qué necesitas tú en lo individual y qué necesito yo en lo individual? Y todo esto lo sumamos y vamos viendo cómo vivir esta crisis, este proceso de duelo en lo individual y como pareja que se nos está presentando. Si a veces nos alejamos y decimos, bueno, vamos a darle su espacio, porque a veces lo denominamos así, vamos a darle su espacio, y la otra persona se aleja, puede llegar a cometer ese error, o dependerá. Es que habría que ver, si yo digo le voy a dar su espacio porque es lo que necesita, pues habría que ver si es lo que yo creo que el otro necesita o realmente es lo que el otro necesita. Y entonces, para no interpretar y para no dar nada por hecho, que además eso suele ser uno de los grandes talones de Aquiles en las parejas, pues voy, le pregunto, lo hablamos y vemos. Es como decíamos, ¿no? Hay que preguntar. Así es, de verdad, una situación tan básica, tan simple, puede ser la solución o el inicio de un proceso más amigable. Ahora, si le preguntas y la otra persona no sabe y te dice en este momento no te sé qué decir, se vale. Y entonces solo porque también está frustrada, sí, en claro. ese momento no puede ni pensar, es lo último que piensa. Y se vale, y entonces se vale que en ese momento no lo tenga claro, así como yo tampoco lo tengo claro, por eso lo estoy preguntando. Okay. Y entonces desde nuestras no claridades nos podemos acompañar, y desde esta no claridad podemos decir, ok, en este momento no lo sabemos, no lo tenemos claro. Te invito a que cuando lo sepas, me lo hagas saber. Y si yo antes sé o identifico qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo con esto, te lo haré saber. Ok. Y eso en todos los ámbitos, o sea, sí. Tanto en la pérdida de un trabajo, en la pérdida de un familiar, una mascota, como dices. De un amigo, de un ser querido, de la pareja. De la pareja. Ahora sí que es para todo. Sí. Universal. Sí, son como esos pequeños tips para tenerlos en cuenta, ¿no? Aunque no soy muy amigo de... Bueno, como para cumplir un poco esa parte, sí. Serían como estrategias muy generales, solo no perder de vista que cada caso es único, es especial. No el único, pero sí único en su especie, en su circunstancia, en su situación. Ok, entonces... Termina esta parte del duelo, este acompañamiento que dices, y ya diste un tip que es preguntar, ¿no? A esta persona nos oriente. Otro es respirar. Otro es no tomar decisiones cuando estamos inmersos en una situación emocional, en una confusión emocional. No es momento para tomar decisiones. Tomemos nuestro tiempo. ¿Cuánto? El que necesitemos. Ok, entonces fue muy interesante tocar este tema, es demasiado... Sí, rapidísimo. No, y es que en verdad puede variar, ¿no? Lo que decías de las culturas. Sí, también. Eso también entra dentro de mucho, ¿no? La cultura, cómo lo vives aquí en México, cómo lo vives en otro lugar, sí. cómo le das este estilo incluso a los artistas. Tú puedes ver, se murió Juan Gabriel y la gente que vaya. Claro. Edith González, ¿no? que es de las más recientes, ¿no? Y el cáncer, ¿no? Y una de las pérdidas que no importa también aquí mucho el dinero ni nada, ¿no? O sea, es que le da va más allá, así es. va más allá. Y el dolor, obviamente, pues la pérdida de una mamá, ¿no? En este caso, de deja, Hay una hija, en el caso de la mamá de Edith, que pues también implicó la pérdida de su hija, ¿no? de un proceso. Sí, pero entonces ya ves que no es
y algo que se cae un dulce. Pero es que ahí, es que ahí influye mucho de la persona, o sea, no puedes decir que porque esta persona es muy fuerte, la otra persona significa ser igual, o sea, es dependiendo de cada las circunstancias de una persona, porque por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Ya se murió, pues ya no se puede hacer nada, o ya terminó la relación, pues ya, cada quien por su lado, ¿no? Es respetable las decisiones que tome una persona. Y lo importante es que se terminó la relación o se fue la pareja, ¿qué te queda a ti como experiencia? Esta parte que dices tú de enriquecerte y decir, a ver, ya aprendí, exacto, ¿con qué me quedo? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien en el término de una relación? Y yo les diría, y ni siquiera sí. Porque cuando lo llevamos al terreno de qué hice mal, qué hice bien, ya nos estamos evaluando, ya nos estamos juzgando. Calificando. Fuimos, nos encontramos, qué maravilla, coincidimos en algún momento de la vida, qué maravilla, o ya no, y también qué maravilla. Porque eso me da la oportunidad a mí de ir a un lugar distinto y a ti de ir a un lugar distinto. A lo que tú necesitas, a lo que yo necesito. Y un poco en este libro tan clásico, en términos tanatológicos, dejar ir con amor. Creo que es parte fundamental. Esa sería una como... una bibliografía que todos tengamos que leer, entonces... Pudiera ser. Sí, es muy interesante. Bueno, pues si no tienes más preguntas, vamos a despedirnos. Bueno, muchas gracias, Almeja, por habernos acompañado en el tren de voz. Y nos vamos a seguir viendo de todas maneras para otros temas, sí, otros temas y muchas cosas que platicar. Fue así de rapidísimo, pero en los otros temas pues puede haber temas un poco más largo, ¿no? Un poco más largo y más extenso, como este de las culturas, donde no lo viven de una manera aquí, en otros lugares, como ya lo dijimos, y es ver efectivamente este lado, cómo lo viven, ¿no? Cómo lo vivimos los mexicanos, porque esa es otra parte. Es otra forma, y bueno, de verdad que este tema y muchos de los que se suelen abordar en su programa, pues nos dan como para muchísimos programas más. La verdad es que pues se va haciendo como lo más breve, lo más sintético posible, buscamos lo más amigable, creo. Antes de que se me vaya, sí. Cuando perdemos a un familiar, muchas personas acuden a bibliografías. ¿Qué libro tú recomiendas así que lean para tranquilizarse y sanar esta parte del alma? Porque también ellos como que se sienten así como... Hay autores que le denominan a esta parte biblioterapia. Yo les diría, sí, por supuesto que nos puede auxiliar en el proceso, más no lo va a resolver. Y el libro por sí solo no me va a sanar, no me va a curar. No por más que lo vamos a leer, no, ni releer. porque no es magia, no funciona así. Okay, ¿qué vamos a es un apoyo, es una guía, es una brújula quizás que me puede ubicar para darme cuenta que no soy como estos tips que acabas de decir, que está transitando por esta situación, que otras personas también lo han vivido. Elizabeth Kubler-Ross tiene varios textos que podrían ser interesantes sobre la muerte y los moribundos, puede ser uno de los textos. Déjalos ir con amor, puede ser otro texto. Hay varios de tanatología, cada año salen más. Hay varias asociaciones en tanatología también, y cada una va haciendo sus publicaciones, sus escritos, y entonces pues hay muchos textos a los que nos podemos acercar. Me parece que una de las piezas, por lo menos para mí, clásicas, fundamentales, es Elizabeth Kubler-Ross, pero hay muchos materiales más actuales, más nuevos, que me parece pues pueden tener este objetivo de saber, de comunicarnos que otras personas están transitando por lo mismo, que nos van dando como algunas ideas, pero sí que quede claro, el solo hecho de leerlo no me va a resolver, no me va a sanar. Para eso hay especialistas, y el libro está diseñado, está escrito de tal manera que abarca generalidades. Un especialista me va a acompañar a mí, en mi proceso, en mi experiencia, como yo lo estoy sintiendo, como yo lo estoy viviendo, y no en la generalidad. Esa es la gran diferencia que podemos encontrar en un espacio terapéutico. Este acompañamiento, pues muchas gracias también, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias, Luis, por acompañarnos en el tren de voz. Y nos vemos en la siguiente. Santiago Morales conduce el tren de voz, el tren de voz. En 140 caracteres queremos saber tu opinión. Escribe. @el tren de voz.